En el domingo cuarto de Adviento, la liturgia nos presenta en el Evangelio el encuentro de la Virgen María con su prima Santa Isabel. Es un pasaje del Evangelio muy conocido. María, después de haber recibido el anuncio del ángel, y allí, precisamente, después de haber recibido del ángel la noticia también de que su prima Santa Isabel iba a esperar a un niño, entonces decidió dirigirse allí donde estaba su prima. Tradicionalmente, esta visita de la Virgen María a Santa Isabel ha sido vista como una muestra de esa actitud de servicio de la Virgen María, de esa disponibilidad a ayudar. Apenas ha recibido al Hijo de Dios, se ha encarnado en sus entrañas, María entonces se pone en camino, sale deprisa a ayudar, a estar al servicio de quien más lo necesita. Hay alguna cuestión que tal vez se puede plantear previamente. Se trata simplemente de esta disponibilidad de servicio de la Virgen María, de esa capacidad suya que tenía de ver las necesidades de los demás, como ocurrió también en las bodas de Caná, siendo la primera que se percató de esa falta, de esa necesidad de los novios que no tenían vino suficiente. ¿O hay algo más en esta narración, en este encuentro? ¿Podría María viajar sola en aquella época, hacer el camino desde Nazaret, donde se encontraba, hasta las cercanías, la montaña de Judá, donde estaba Santa Isabel? ¿Podía ella viajar sola y en aquellos caminos? Y más aún, ¿podía viajar ella sola siendo que estaba ya desposada con José? No parece muy verosímil. Seguramente viajarían como se hacía en aquella época en grupos, en caravanas de varias personas, aprovechando una de esas caravanas. El camino era peligroso, además de largo, y en aquella época una jovencita como María y desposada es bastante improbable que pudiera viajar ella sola. ¿Por qué partió cuando Isabel todavía no había dado a luz y sin embargo regresa a Nazaret cuando Isabel da a luz y por lo tanto era cuando más la necesitaba después del parto? Es algo extraño. Permaneció 3 meses María junto a Isabel hasta el momento del parto de Isabel. Pero es entonces cuando más necesitaría la ayuda de María. Y no había otras personas o parientes que tal vez fueran más expertas que una joven como María para asistir al parto. Bien, son algunas de las cuestiones que no van dirigidas en ningún caso a poner en duda ni siquiera, ni mucho menos la veracidad de este encuentro, sino a intentar ayudarnos a profundizar más en el significado de este encuentro, de esta visita, que va mucho más allá de la capacidad o de la disponibilidad de servicio que tenía la Virgen María. Hay un mensaje, y un mensaje grande, un mensaje de salvación también en esta narración del encuentro de María con su prima Santa Isabel. El texto del Evangelio comienza con estas palabras: en aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. En aquellos mismos días se refieren precisamente al momento de la Anunciación, donde a María se le anuncia que la sombra del Altísimo la cubrirá. Estará bajo esa sombra del Altísimo
que es un lenguaje bíblico, es un signo, es un símbolo de la presencia de Dios. La nube que cubre con su sombra a María es el símbolo de que María está en la presencia de Dios, de que Dios está en ella y, y que de alguna manera la Virgen María es como esa nueva arca de la alianza, puesto que en el Antiguo Testamento también la nube de la presencia de Dios se posaba sobre el arca de la alianza que llevaba Moisés y el pueblo de Israel durante la travesía del desierto. Ya desde este primer momento, desde estas primeras palabras, se hace referencia a la Virgen María, conectándola con ese pasaje de la alianza, del arca de la alianza. En ella, en María, se ha encarnado la palabra de Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios en María es extraordinaria, es lo más grande. Y eso hace que María se convierta en esa nueva arca de la alianza, porque ella lleva al mismo Dios en su seno. Lo primero que hace María, evidentemente, es levantarse y ponerse en camino deprisa. La presencia de Dios en María la impulsa, la mueve a no quedarse parada, a no estar encerrada, sino a salir de sí misma y evidentemente al encuentro de las personas que lo necesitan, como su prima Santa Isabel. Esa urgencia, esa premura con la que María se pone en camino después de haber oído el anuncio del ángel diciéndole que su prima Santa Isabel espera un niño, manifiesta ese deseo grande de María de ir al encuentro de Isabel. Y precisamente porque la noticia de la gestación, del embarazo de Isabel, lo ha venido a saber precisamente en ese diálogo con el ángel, aunque de por sí la noticia del embarazo de Isabel podría haber llegado a la familia de María por vía natural, de modo absolutamente normal, a través de otros parientes que hubieran recibido la noticia, lo hubieran dado a conocer. Pero el hecho de que sea el ángel el que le anuncia a María este acontecimiento de Isabel, ya nos da a entender que se trata de un embarazo, de un acontecimiento sobrenatural, de algo que escapa a las fuerzas de la naturaleza, de que también Isabel ha sido implicada, involucrada, está dentro de ese proyecto de Dios, de ese plan de Dios que el ángel le acaba de manifestar a María. Isabel también ha sido objeto de una gracia enorme e inmensa por parte de Dios. Así que desde el punto de vista humano, para prestar un servicio, pero también desde un punto de vista espiritual, María siente la necesidad de acudir a Isabel para apoyarse en alguien, para abrir su corazón, para hablar de lo que a ella le ha sucedido con alguien que tiene también experiencia de un acontecimiento tan grande, tan sobrenatural. María siente necesidad de abrir su corazón a alguien que la pueda comprender, que la pueda entender. Ciertamente ha recibido el anuncio del ángel, está claro, pero estas cosas al final, tan grandes, tan sobrenaturales, la vida del Espíritu requiere también que contemos con el consejo, con la ayuda, con el acompañamiento de otras personas que tienen experiencia.
y que pueden ayudarnos en ese camino nuevo que se abre ante nosotros. También nosotros debemos de sentir esa misma necesidad de contar lo que ha sucedido y lo que sucede en nuestra vida, de nuestra relación con el Señor, de esa transformación de gracia y de amor que el Señor ha obrado en nosotros. Tenemos necesidad de contarlo, tenemos necesidad de compartirlo, de abrir nuestro corazón ante aquellos que puedan entendernos, que puedan comprendernos, que puedan ayudarnos, que puedan guiarnos e iluminarnos. Qué importante es para nosotros en nuestra vida cristiana, y a veces que poco se valora, la necesidad de la dirección espiritual. Eh, Pocos cristianos hoy en día entienden esta importancia y esta necesidad, y entonces caminan en su vida cristiana muy a ciegas, intentando hacerlo lo mejor posible, pero tantas veces sin una luz clara en su camino, sin una guía, sin una orientación. Y así, pues cuánto tiempo se pierde, cuántas ocasiones, cuántas gracias a lo mejor no dan más fruto en nuestra vida por no acudir precisamente con regularidad, con constancia a la dirección espiritual. Es muy importante, es necesario. Si queremos progresar en la vida cristiana, si queremos profundizar en nuestra relación con el Señor, necesitamos abrir el corazón a quien pueda comprender, a quien nos ayude a entender, a quien pueda darnos también una palabra de confirmación, de seguridad, de certeza, de claridad en nuestra vida interior, que nos pueda ayudar en esas luchas internas espirituales que podemos tener en esos momentos, a veces de más dificultad, de obstáculos, otras veces de entusiasmo y de ilusión, que nos pueda ayudar también en los momentos de sequedad, en aquellas ocasiones en las que no sentimos nada especial y que da la impresión de que Dios se ha alejado de nuestra vida y estamos solos y a oscuras, o en aquellas ocasiones en las cuales sentimos que el Señor nos pide algo más y no acabamos de descubrir de qué se trata, o no acabamos de encontrar el modo de realizarlo de manera concreta. Tantos deseos, tantos propósitos, tantos buenos afanes que tenemos, pero que al final se desperdician y se frustran porque no hemos sabido concretarlos en nuestra vida por falta de dirección espiritual. Es importante en la vida cristiana saber integrar la relación espiritual dentro de nuestro plan de vida. Además de la oración, además del examen de conciencia, además del sacramento de la confesión, también la dirección espiritual. Muchas veces, muchas personas, el ámbito de la dirección espiritual es el mismo sacramento de la confesión que se hace con frecuencia. Pero es muy importante contar con esa ayuda, con ese regalo que el Señor ha hecho a su iglesia, que es de poner a nuestra disposición a todos, todos los que formamos parte de la iglesia, todos los discípulos de Cristo, pues desde el Papa hasta el último de los cristianos, todos tenemos necesidad de la dirección espiritual y de prepararla bien con la oración delante del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esa dirección espiritual? Porque se trata de mostrarnos ante el Señor y en la dirección espiritual con toda sinceridad, con toda la apertura de nuestro corazón, con toda la disponibilidad y toda nuestra docilidad, dispuestos a secundar lo que el Señor a través de la dirección espiritual quiera sugerirnos, quiera indicarnos. Y qué alegría, y qué seguridad, y qué tranquilidad, y sobre todo
cuánto gozo, cuánto impulso a nuestra vida cristiana. Caminamos con más ánimo, con más ilusión, con más alegría, porque caminamos con más certeza, con más seguridad de que no estamos solos, de que el Señor nos está guiando. Y nos está guiando a través de esos medios humanos, ciertamente, pero que el Señor ha puesto en nuestro camino y ha puesto en su iglesia para nosotros. A continuación, el texto del Evangelio dice que María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María se había dirigido hacia la montaña, hacia una ciudad de Judá. La tradición bizantina había localizado y considera esa ciudad en la que habitaba Zacarías y su mujer Isabel con una ciudad que se llama Ain Karim, una ciudad en la montaña de Judá preciosa, llena de viñas, con una vista extraordinaria desde lo alto de toda la zona. Esta subida de María a la montaña de Judá, ella que lleva en sus entrañas al Hijo de Dios que se ha encarnado, de alguna manera está relacionado con un acontecimiento del Antiguo Testamento que tiene que ver también con el Arca de la Alianza, porque esta es la idea fundamental de este encuentro de María con Isabel. Ella, María, es la nueva Arca de la Alianza. Y entonces en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, se narra aquel suceso en el que el Arca de la Alianza había caído en manos de los filisteos y por lo tanto Israel sufría mucho. Entonces, cuando fue recuperada el Arca de la Alianza de manos de los filisteos, David, el rey David, reunió a toda su tropa, a todo su ejército, y marchó con toda la gente para trasladar el arca de la alianza y llevarla a Jerusalén. En el camino, mientras llevaban el arca de la alianza que subía hacia Jerusalén, en una colina, resultó que uno de los que acompañaban, que llevaban el arca de la alianza, Uzá, hijo de Abinadab, que conducía el carro, al tocar el arca de la alianza para que se detuviese, para que no hubiese peligro de que en un momento del camino volcase, entonces un rayo del cielo prácticamente lo mató. El rey David se entristeció mucho y entonces no quisieron llevar el arca de la alianza a Jerusalén y la condujeron, en cambio, a casa de Obededón, uno de aquellos personajes famosos. Y es sorprendente porque al cabo de 3 meses le informan al rey David que la casa de Obededón, que tiene en su casa, conserva, la guarda, el arca de la alianza, está rebosante de bienes y de bendiciones. Todo le va bien, recoge muchísimos frutos, tiene salud, sus hijos están felices, no les falta de nada. El Señor ha bendecido la casa de Obededón porque está acogiendo, está guardando en ella el arca de la alianza. Y entonces David se decide ya a trasladar definitivamente el arca de la alianza desde la casa de Obededón hasta Jerusalén. Toda esta marcha, todo este ir deprisa de María a la montaña de Judá
reproduce de alguna manera, hay que leerlo bajo el contexto de este episodio del Arca de la Alianza que es trasladada a Jerusalén. María es la nueva arca que lleva consigo a Dios, al Dios verdadero que se ha encarnado en sus entrañas. Y entonces, al igual que David danzaba y hacía cabriolas delante del arca de la alianza, como si estuviera fuera de sí, loco de alegría, también se narra en el Evangelio que Isabel apenas oyó el saludo de María, se llenó de alegría. El niño que llevaba en su seno, el Bautista, saltó de gozo en su interior. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, comenzó a alabar a María a voz alta, a exclamar: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto es lo que sucedió apenas María saludó. El saludo habitual era shalom al entrar en la casa. Así es como Jesús indica a sus discípulos cuando los mandó de dos en dos: cuando vayáis a una casa, al entrar, decir la paz a esta casa, shalom. El saludo shalom no es un simple saludo de cortesía como puede ser un buenos días, un buenas tardes. Ese saludo y esa palabra shalom, la paz, indica todos los bienes de Dios. Es el desear a esas personas o a esa casa que Dios que Dios la bendiga con todas las promesas, con todos los dones, con todas las gracias. Por eso María, al pronunciar esa palabra, al saludar a Isabel, al decirle Shalom, está haciendo realidad que ahora esas promesas de Dios se están cumpliendo, porque ella lleva consigo al Dios verdadero, porque ella es el arca de la alianza, porque el Señor está en ella, porque Dios ha venido a nuestra tierra. Y entonces María transmite esa bendición de Dios y comunica esa alegría a Isabel, que salta de gozo en su interior. Nosotros también tenemos que llevar a Dios en nuestro corazón y también tenemos que ser portadores de la paz de Dios, de esa paz de Dios que no es simple ausencia de guerra, que no es el evitar discusiones, el evitar las palabras hirientes, el no molestar, el no herir, el no hacer daño, el evitar todo aquello que provoque desunión. Todo esto sería mucho si en las familias hubiera más paz, si en las familias hubiera más unión. Pero tenemos que ir mucho más allá. No es la simple ausencia de todo aquello que puede provocar desunión. Nosotros tenemos que llevar a Dios, tenemos que ser de alguna manera portadores de Dios, como esa arca de la alianza, como María, que allí donde iba lo llenaba todo de paz, porque lo llenaba todo de Dios, porque Dios estaba en ella y ella lo transparentaba, lo transmitía. Qué importante es que nosotros también, en nuestro ambiente, en donde vivimos, en donde trabajamos, en nuestras comunidades, en las parroquias, allí donde vivimos, que sepamos transmitir a Dios, que sepamos ser también de alguna manera un signo de la presencia de Dios, que no consintamos murmuraciones, ni malas palabras, ni malos juicios, que no permitamos que se ofenda a nadie, que evitemos todo lo que pueda herir a los demás, pero porque estamos en la presencia de Dios, porque Dios está con nosotros. Cuando Isabel saludó también, respondió al saludo de María, bendita tú entre las mujeres, añadió esta expresión:
¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Esta es la misma frase, el mismo sentido que pronunció también el rey David cuando recibió el arca de la alianza en Jerusalén. También allí el rey David fue a presentarse ante el Señor y dijo: ¿quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Es el sentido de humildad de Isabel ante la grandeza de lo que significa haber recibido esa visita de Dios en la Virgen María. La humildad, la sencillez, el saberse poca cosa delante de Dios y que nos tiene que curar nuestra soberbia y nuestro orgullo, el pensar que somos quién sabe qué cosa, que nos imaginamos ser lo más grande, lo más importante, el que pretendemos que todo el mundo, en cierto modo, gire alrededor nuestro, esté pendiente de nosotros, nos tengan en cuenta, nos hablen bien de nosotros. Eh, la humildad, la sencillez ante la grandeza de Dios. A Dios lo tenemos con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces nuestro espíritu se llena de humildad, porque se llena de confusión ante la grandeza de Dios. Señor, ¿quién soy yo para que tú me ames tanto? ¿Quién soy yo para que tú vengas a visitarme, para que tú estés a mi lado? ¿Quién soy yo, Señor, para que me ayudes, para que me des tu gracia? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú hayas dado la vida por mí? Qué importante es que tengamos conciencia, que vivamos en la presencia de Dios en nuestra vida, para que así vayamos creciendo cada vez más en humildad. Al final, Isabel ya le dijo a María: bienaventurada tú, la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Bendice a María por su fe, porque ha creído. Esta es la primera bienaventuranza del Evangelio. Bienaventurada porque ha creído. Igual que al final del Evangelio de San Juan, la última bienaventuranza que le dirá Jesús resucitado al apóstol Santo Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Qué importante es la fe, qué importante es vivir de fe. Esa es la bienaventuranza que tenemos que pedir aquí en esta tierra. Señor, aumentanos la fe. Haznos vivir cada día más con una fe más clara, más grande, más viva, con una fe que ilumine toda nuestra vida, todas nuestras palabras y nuestros pensamientos, una fe que ilumine nuestra oración, una fe que ilumine nuestra participación en la misa, la celebración de los sacramentos, la confesión, la dirección espiritual, una fe que ilumine nuestras obras, nuestros trabajos, nuestras enfermedades, nuestras dificultades. Bienaventurado tú, María, porque has creído. Bienaventurados nosotros si creemos a pesar de no haber visto.